Hace un tiempito atrás, la última vez que estuvo Joana predicando en este lugar, ella se refirió a un pasaje que hace unas semanas atrás también se refería a mi esposo y yo digo, ay, me van a quemar la prédica, porque una y otra vez venía este pasaje trabajando en mi pensamiento y veo cómo es, cuando una veces estás ahí sentado, escuchando, por eso qué importante es, como les voy a decir siempre, que traigas tu Biblia, que traigas con qué anotar, que puedas grabar las palabras que el Señor habla cada domingo, cada martes, porque indudablemente a través de cada palabra Dios va haciendo una obra maravillosa. Y mientras iba escribiendo lo que se hablaba en este pasaje, precisamente Dios me hizo notar algo muy particular. Así que vamos a ver, yo les voy a contar un poco el pasaje que vamos a hablar, todavía no, pero resulta que el ejército sirio, en la época de la guerra, el rey había decidido ir a la guerra con Israel, entonces él hablaba por dónde iba a tomar o iba a acampar o iba a preparar su ejército y entonces se lo decía a sus comandantes. Pero ¿qué pasaba? Eliseo escuchaba lo que este comandante decía en secreto, se llegaba al rey de Israel y le decía, mirá, rey, no vayas por este lado porque acá va a estar el rey de Siria. Y así pasó una y varias veces. Entonces el rey de Siria estaba turbado diciendo, ¿qué pasa? Yo tengo alguno acá que me está delatando y tengo algún infiltrado, ¿vio? No ni de la CIA ni de la KGB, pero había alguno infiltrado. Entonces sus siervos le dicen, no, rey, estás equivocado. Resulta que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo y este es el que va y le dice todo lo que vos hablas en secreto, él va y se lo dice al rey de Israel. Así que este rey, ¿no? Pregunta, dice, bueno, averigüen dónde está este profeta. Y le dicen, está en la localidad de Dotán. Así que el rey manda un ejército allá. ¿Y qué pasa? Ahí ahora sí vamos a Segunda de Reyes 6, 14, 17. Al 17. A ver si tiene su Biblia, me puede acompañar. El rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mis señores!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Resulta que los dos, tanto Eliseo como Giezi, estaban en un mismo lugar, en una misma situación, viviendo el mismo proceso. Sin embargo, aunque estaban en el mismo lugar y en la misma situación, vieron cosas diferentes. Así nos puede pasar, ¿no es cierto? Podemos estar los dos personas, mi esposo y yo, en algún lugar y él ve una cosa y yo veo otra totalmente distinta. ¿Qué es lo que vio? La primera. Dice que el criado ve gente a caballo y carros. Y ahí quedó, ¿no es cierto? Mientras que Eliseo dice que vio gente a caballo y carros de fuego. Carros de fuego. Lo primero que había visto diferente. Lo segundo, Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros.
Pero ahí en el versículo 17 dice que Giezi, cuando vio y le fueron abiertos los ojos, vio que había gente a caballo y carros de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. Él no estaba. Entonces ya vemos que acá hay dos visiones diferentes, dos situaciones diferentes. Eliseo veía lo celestial, pero Giezi veía lo terrenal. Así que, analizando un poquito estas situaciones, empecé a indagar y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué, estando en el mismo lugar, uno ve lo celestial y el otro ve lo terrenal? Por eso voy a hacer como un paralelismo. Primero vamos a ver algunos puntitos nada más de la vida de Eliseo y algunos puntitos de la vida de Giezi para entender y poder comprender por qué yo no puedo ver, llevarlo a tu vida, por qué yo no puedo ver quizás las cosas celestiales y a veces veo solo las terrenales. Para eso, analizando y buscando en la vida de Eliseo, tenemos que ir al pasaje donde Elías, habiendo sido amenazado por Jezabel después de que mató a los profetas, se esconde en una cueva, hay distintas situaciones climáticas y cuando él sale tiene un encuentro con Dios y Dios le da directivas. Le da directivas que tiene que ungir a 2 reyes, pero también tiene que ungir, o sea, a 2 reyes, no, a 2 que van a ser reyes, y tiene que ungir a a Eliseo como su sucesor, ya que él iba a ser, se iban a contar ya los días en su tierra, en esta tierra. Así que Elías así lo hizo, ungió a los reyes, a los que iban a ser futuros reyes de Siria y de Israel, y después fue a buscar a Eliseo. Y vamos a ver ahí en Primera de Reyes 19, dice que Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. «Permíteme usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él, «y luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías, «yo no te lo voy a impedir». Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes, lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. ¿Qué tenía Eliseo cuando lo escogió? ¿Por qué habría sido escogido? Bueno, indudablemente Dios había hablado con Elías, pero también ya venía trabajando en el corazón de Eliseo. Lo primero que vemos es un varón obediente. Nos dice que ante el llamado de Elías, Eliseo deja todo. No sé si es por el miedo de quizás no volver a su actividad anterior, pero vemos que, ¿qué hace? Para no arrepentirse, quema el arado, cocina los bueyes, se lo da de comer a sus amigos para despedirse. No empieza a calcular cuán beneficioso era seguir a Dios, no empieza a sacar cálculos. No agarra y dice, Elías, mira, déjame orar primero, a ver qué decisión voy a tomar. Tal era la pasión de Eliseo que tenía por Dios, tan era el fuego que sentía, que deja todo, deja familia, deja su economía, deja su herencia, deja todo lo que era su confort para seguir al siervo de Dios. Y me venía
el pasaje de Abraham, cuando el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela. Y el Señor, Jesús también nos dice, si no dejas el amor a tu padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún tu propia vida, si no sacrificás todo esto por causa de mí, no sos digno de ser mis discípulos, si no dejás tus comodidades. Por eso, qué bueno que hoy vinieron los que festejaron el partido de Boca, pero también deben estar los que son de River, que se hubieran quedado en casa. Muy bien, es un sacrificio, pero es un sacrificio que vale. ¿Cuántas cosas? Parece algo que fuera muy superficial, pero Dios todo lo ve, aún lo más pequeño. Y cuando veía esto, ¿no? Que deja todo. ¿Qué es lo que en este tiempo nos está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que nos está pidiendo que dejemos? ¿Qué distintos entretenimientos, relaciones, amistades? ¿Qué cosas en las redes tenemos que dejar? ¿Qué vocabulario a veces que utilizamos que no es correcto? ¿Qué cosas nos pide en este tiempo tan especial? Porque hay un camino de santidad, hay un camino a marcar. Y en ese camino algo hay que dejar. No es a veces hago lo que quiero, vivo como quiero, e igual voy a entrar en el cielo del Dios al que estoy invocando. Él nos marca, nos dejó un ejemplo. Entonces, en este tiempo, ¿qué es lo que el Señor te dice? No juegues tanto, no te entretengas tanto, no estés tan conectado con las redes. ¿Qué cosas te aparecen en las redes? ¿Qué cosas revolotean en tu cabeza y vos sabés que no son buenas? A veces es una música. Días atrás hablaba con un joven y este joven me decía, yo sigo a un grupo y tengo una música que la sigo y no me la puedo sacar. Yo sé que no es buena, pero no me la puedo sacar. Y lo sigo a este grupo por donde quiera que van. Pero yo sé que me hace mal, que a través de esta música me estoy apartando de Dios. Obediencia. La otra cosa que podía ver en la vida de Eliseo es la fidelidad que tuvo hacia Elías. Él caminó con Elías, no se dice cuánto tiempo, pero todo el tiempo que caminó con Elías, le fue fiel hasta el último momento. Llegado el tiempo que Elías iba a ser quitada su vida de esta tierra, le dice a Eliseo, mira Eliseo, estaban en Gilgal, yo tengo que ir a Betel, tengo que ir a Jericó, tengo que cruzar el Jordán, yo se la simplifico. Y le dice, mira, ¿por qué no te quedás acá? No vengas conmigo. Y Eliseo le dice, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. 3 veces Elías se lo quería sacar de encima. Eliseo, quédate, no vengas. No, pero yo te juro. ¿Pero por quién juraba? Te juro, por el Señor y tú que viven. No hablaba de un Dios muerto, hablaba de un Dios vivo. Hablaba de un Dios que experimentaba, hablaba de un Dios que lo sentía cerca. Porque lo estaba viendo Elías y le dice, tan cierto como que el Señor y tú viven, que no te voy a dejar. Podría haberse ido. Total, ¿para qué se iba a hacer cargo del cuerpo de Elías? Sin embargo, en esta actitud, vamos a ver lo que pasó.
Llegaron al Jordán, tenían que cruzar el Jordán. Elías se saca el manto y golpea las aguas, se abren y cruzan en seco. Entonces ahí en Segunda de Reyes 2:9, dice, al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. No voy a hacer todo un análisis de Eliseo, pero sí vamos a ver qué significa esta doble porción que Eliseo le pidió a Elías. Si bien él había visto todos los milagros que Elías había hecho o había oído de todo lo que había sido la vida de Elías, pero había algo más que él había experimentado. Él había visto la vida misma de Elías, había visto la relación que Elías tenía con Dios, la comunión, la intimidad, la cercanía. ¿Por qué? No solo en la vida misma, pero en todo lo que manifestaba Elías. Cuando Elías se paraba delante de un rey, cuando Elías se paraba delante de gente de autoridad, cuando Elías estaba con cualquiera, él siempre le hacía recordar al otro y se recordaba a él mismo. Decía así, vive Jehová de los ejércitos, o vive el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías era consciente todo el tiempo lo veía. Elías veía el obrar de Dios, veía el mover de Dios. Podía describir cómo era, cómo hacía, qué hacía, lo que le decía. Tenía una relación cercana y todo el tiempo repetía, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Qué maravilloso. Si uno pudiera decir todo el tiempo, Señor, soy consciente en todo momento, aun cuando nadie me ve, aun cuando nadie me escucha, aun cuando ni siquiera hablo, solo pienso, saber que tu presencia está todo el tiempo conmigo. Y eso es lo que anhelaba Eliseo, la doble porción que tenía Elías, una doble porción de lo que tenía Elías, y Dios se lo concedió. Se dice que Eliseo hizo el doble de milagros de lo que hizo Elías. Eliseo exactamente hizo el doble de milagros. ¿Qué había en Eliseo? Eliseo era un hombre obediente, fiel, servicial, diligente. Miren, la palabra diligencia es esa persona que siempre está dispuesta a trabajar, a hacer. Acá entre nosotros hay muchos que son así, son diligentes, son gente que no hace falta estar empujándola para que hagan las cosas. Pero cuando leía esto, hay muchos. Pero me acordaba de un joven que realmente es la descripción de la persona diligente. A veces yo comento, no sé, necesitaría cortar el pasto en mi casa. Yo ahora cuando tengo un tiempito me voy hasta tu casa y te lo corto. O necesito pintar y yo cuando tengo un ratito voy y te lo hago. Es diligente. No hace falta que se lo pida, solo se ofrece. También están aquellos que no dicen nada y van y lo hacen. Y cuánta alegría dan, ¿no es cierto?
Así era, compasivo, valiente. Se dejó discipular por su maestro. Se dejó enseñar por Elías. Admiraba a su Señor. Miren, era tal la unción que había sobre Eliseo, que vio que la palabra nos dice que aun cuando mueren, las obras de los justos continúan. ¿No es cierto? Resulta que Eliseo había muerto y lo enterraron. Y en ese momento, al poco tiempo, cuando salen a la guerra, los moabitas habían salido a la guerra. Y entonces de repente pasó que muere un hombre y lo estaban por enterrar y se aparece así esta banda de moabitas, y claro, los que estaban ahí tan asustados tiran el cuerpo del muerto y cae sobre los huesos de Eliseo. ¿Y qué les parece que pasó? Era tal la unción que aún en sus huesos, no el cuerpo, aún en sus huesos, cuando el cuerpo del muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. ¡Qué unción! ¡Qué poder de Dios! ¡Qué espíritu! ¡Qué tremendo! ¿Cuánto anhela mi alma? Pienso en Jesucristo, la misma unción. Lo que pudo hacer que cuando Él estuvo en esa tumba, esa unción, ese espíritu, lo hiciera levantar. Qué hermoso que es anhelar las cosas espirituales. Pablo le dice a los colosenses, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Concentren su atención en las cosas que están en los cielos y no en las que están en la tierra. Qué consejo, ¿no? Qué consejo. Por eso Eliseo pudo ver lo que vio cuando el ejército de los sirios los estaban rodeando. Vamos a la otra instancia, que es la vida de Giezi. Pobre Giezi. Pobre Giezi. Giezi, así como Eliseo fue el siervo de Elías, Giezi fue el siervo de Eliseo. Él también escuchó y vio los milagros que Dios hizo por medio de Eliseo. Escuchó cuando él aconsejó al rey de Judá que cavara zanjas para que fueran llenadas de agua y de esta manera todos pudieran beber, saciarse, y fue una estrategia por la cual venció al rey de Moab y al ejército de Moab. Vio cuando Eliseo hizo multiplicar el aceite de la viuda, que le querían llevar esclavo a sus 2 hijos por la gran deuda que tenía, y se llenaban las tinajas y con eso pudo pagar la deuda. Vio cuando Eliseo profetizó que en 1 año la sulamita iba a tener un hijo, y así fue él con sus propios ojos experimentó cuando este niño se había muerto, y con el ejemplo que él tomó de Elías, hizo exactamente lo mismo que hizo Elías. Se puso arriba del niño, oró como oró Elías. Por eso podemos decir, fue enseñable y aprendió de su maestro. También cuando vio que Eliseo neutralizó el veneno del guiso, cuando alimentó a 100 hombres con 20 panes y sobró, nos hace acordar a la multiplicación de los panes. Escuchó cuando hizo flotar el hacha. Vio cuando el rey le devuelve las tierras a la sulamita por el testimonio de haberle contado Giezi mismo al rey que había resucitado al hijo. Entonces,
con todo esto que él vio, con todo esto que experimentó, que palpó, aún con sus propias manos, ¿por qué no podía ver lo mismo que estaba viendo su maestro? Entonces, hay algunas cosas que vamos a ver que acontecieron después. En la palabra no está quizás en el orden cronológico, pero en 2 de Reyes 5 hay una situación donde un general sirio llamado Naamán contrajo lepra. Entonces, como era un general importante, la sierva de su esposa, que era hebrea, le dice, mirá, en Israel hay un profeta, que él te puede sanar, y es Eliseo. Así que Naamán va, habla con el rey de Siria, el rey de Siria le manda cartas, llevan una ofrenda, se presenta y le dice que vaya a ver al profeta. Así que Naamán va a donde estaba el profeta Eliseo. Eliseo ni siquiera sale al encuentro de este general, sino que le manda un siervo, un criado, a que le diga, anda y sumergite 7 veces en el río Jordán. Así que y vas a ser sanado. Bueno, el general no fue muy contento, pero impulsado y aconsejado por sus criados, presionado por sus criados, fue y se sumergió 7 veces en el río y salió limpio. Estaba tan agradecido. Imagínense, una enfermedad incurable. Una enfermedad que en ese tiempo sabían que era para morir. Va por obediente, Dios lo libera de la lepra. Entonces este Naamán, este general, estaba tan agradecido y en una actitud de agradecimiento y de reconocimiento al Dios de Israel, se acerca y le quiere llevar unas ofrendas. Ahí en 2 de Reyes 5:16, cuando se acerca Naamán con las ofrendas, Eliseo le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán se retiró y acá es donde entra Giezi a tomar parte en este juego. Y vamos a ver lo que pasó. En el versículo 20 dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Y así lo hizo. Fue corriendo detrás del general y le dijo, mire general, resulta que hay 2 profetas que están necesitando, profetas jóvenes, quizás me puede dar a mí la ofrenda. Entonces el general le dio dinero y le dio 2 túnicas. Giezi se volvió y las escondió en un lugar secreto. Secreto. Entonces se presentó delante de Eliseo. Y Eliseo agarra y le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? De ningún lado. De ningún lado. Yo estaba acá, lo más bien. Entonces, en el versículo 26, Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve a causa de la lepra. Iglesia, la mentira ciega. No cabe duda que Giezi estaba acostumbrado a mentir, porque lo hizo sin ningún temor de que cuando se presentó delante
de Eliseo, le mintió descaradamente diciendo, no, yo estaba acá, no fui a ningún lado. O sea que estaba acostumbrado a la mentira. Pero no solo a la mentira, también era embustero, era engañador, ¿no? Por medio de la mentira quería salir con sus formas, ¿no es cierto? A veces pequeñas mentiras, queriendo disfrazar situaciones para salir airosos, provocan la ceguera espiritual. Fíjense si estaba engañado por Satanás, que él ya sabía lo que había pasado con el ejército sirio. Si él sabía de que cuando el rey sirio hablaba a su ejército, le decía, vamos a acampar acá, Eliseo ya lo estaba sabiendo en su cuarto. ¿Cómo puede ser que pensó que si él le mentía, no iba a saber Eliseo lo que él estaba haciendo? ¿Puede ser que tan cegado estaba de pensar que no iba a ser descubierto? Bueno, como Eva en el paraíso, ¿no? Como Eva en el paraíso. ¿Qué otra cosa había? La avaricia. La avaricia también lo encegueció, el querer buscar y poner su corazón en las riquezas. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero sobre todas las cosas, este Giezi, este siervo, había dejado de confiar en su Señor. Eliseo era el que lo protegía, era el que lo cuidaba, era el que le proveía, era el que lo sustentaba, era el que le enseñaba. Sin embargo, él dejó de confiar, dejó de tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánta fe necesitamos para que nuestro Dios nos responda? ¿Cuánta fe? Un grano de mostaza. No necesitamos mucho, pero cuando dejamos de confiar. Y allí comenzó, quizás con algo muy simple, este Giezi dejó que la cizaña se sembrara en su corazón. No la sacó a tiempo y después fue un tsunami en cadena. Empezó quizás con una crítica, con una queja. Vemos que lo criticó a Eliseo. Vemos que se quejó de Eliseo. Pero este hombre al fin y al cabo menospreció. ¿Cómo va a menospreciar la crítica? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de criticarnos entre nosotros? De quejarnos entre nosotros. Pero mirá, este que me viene a enseñar se cree que sabe más que yo, o aquel, o esta iglesia, o la otra iglesia, o la crítica, la queja, cuando en realidad tenemos que tener un corazón humilde y pensar que todos podemos aprender, aunque sea del más pequeño. Todo esto lo rodeó a Giezi. Quiero volver a Eliseo. ¿Qué vio Eliseo? ¿Qué fue lo que vio Eliseo cuando dijo, hay gente de a caballo y carros de fuego? Salmo 34:7. Dice, el ángel de Jehová, ayúdeme a leer, el ángel de Jehová de los que le temen y los defiende. Eso es lo que vio. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué significa acampar? Acampar. En el Antiguo Testamento está totalmente relacionado con las 12 tribus de Israel y el tabernáculo. Acampar significa protección, pero sobre todas las cosas significa presencia de Dios. Presencia de Dios en todo tiempo, en todas las áreas. Significa que Dios era el proveedor, que
que Dios era el sustentador, que Dios era el protector, aquel que en todo tiempo iba a estar cuidando y velando y sosteniendo a su pueblo, y que iba a estar siempre con ellos, en medio de ellos, donde quisiera que ellos se movieran. En el Nuevo Testamento nos habla de la encarnación de Jesús como un ser humano, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Entonces, cuando decimos, Eliseo le pidió una doble porción a Elías, no tenía en mente el poder hacer el doble de milagros que Elías había hecho. No tenía en mente el decir, bueno, yo quiero ser más que vos, Elías. Quiero demostrar que yo puedo hacer más cosas y tengo más poder que vos. Esa no era la intención de Eliseo. La intención de Eliseo era tener esa relación que Elías tenía con su Señor. Él veía que Elías había sido un hombre entregado, consagrado, que todo el tiempo palpaba esa presencia de Dios, la tenía cerca. Vieron que hay veces que uno se acerca a alguien y dice, ¿qué tiene esta persona? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, con mi esposo, tuvimos el privilegio por unos días de acompañar un siervo de Dios y a su esposa, Jorge y Ruth. Eran un matrimonio mayor, muy mayor. Pero los teníamos que llevar a un campamento. Y el privilegio era irlos a buscar, llevarlos y volver. Era todo lo que hacíamos. Era todo el contacto que podíamos tener con ellos. Pero era tal la presencia de Dios que este matrimonio tenía. Era tan palpable la unción que había sobre ellos, que con mi esposo decíamos, si nos pidieran que dejáramos todo y que nos vayáramos, nos fuéramos con ellos, nos íbamos, porque no eran de acá. Era tan maravilloso el poder estar con ellos. Transmitían ese amor de Dios, esa paz. Esas pocas palabras decían en castellano, pero era tan hermoso. Llenaba nuestro corazón, llenaba todo nuestro ser con la presencia de Dios. Y eso era lo que Eliseo había visto un hombre apasionado por Dios. Había visto en su maestro un hombre que era consciente que Dios estaba en todo momento con él. Que él lo había palpado, experimentado. Lo que él vio, ya otros lo habían visto. David, en el Salmo 139, dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiere mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Dice en el Salmo 16, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Salmo 27, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su santo templo. Salmo 51. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Moisés dice en Éxodo 33:14, Dios le responde, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. En Génesis 28:16, Jacob tuvo este encuentro. Y cuando despertó de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta.
Lucas 1:19, el sacerdote Zacarías, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que está en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Salomón, en 2 de Crónicas 5:14, dice: y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Jesús lo declara en Lucas 15:10. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Jonás también lo experimentó. Jonás 1:10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había hablado. Eliseo tenía un anhelo desesperante por conocer esta presencia de Dios. Por eso deja todo, quema todo, reparte todo y corre detrás de ese llamado. Entrega su vida, entrega todo lo que tiene por solamente conocer esta presencia de Dios. Deja toda la herencia que tenía en esta tierra por tener la herencia y alcanzar la herencia celestial. Así que, ya terminando, en esta tarde quisiera que sepas que todo esto está contenido en los cielos. Toda esta presencia, toda esta manifestación de los ángeles están contenidos en los cielos. Solamente el Señor está esperando a que puedas pedirlo. Es tal el anhelo que Dios tiene de mostrarse. Es tal el deseo que Dios tiene de estar cerca. Es tal la desesperación de que quieras compartir tiempo con Él, pasar tiempo con Él, mostrarte todo el amor que tiene para darte, todas las bendiciones que tiene para darte. Y quizás toda esta pasión y este mismo amor que Dios siente, que realmente es extravagante, apasionante. Quizás en esta tarde te esté preguntando: ¿qué tenés que quemar? En esta noche te está diciendo: ¿qué cosas tenés que quemar? Quizás tenés que quemar que buscaste lo perfecto, lo correcto y no alcanzás. Quizás tenés que quemar el esfuerzo. Lo hago todo con mis fuerzas, lo hago todo con mi empuje y tampoco llegás. Quizás tenés que quemar la indiferencia, el egoísmo, la frialdad, la duda, la avaricia, las mentiras, las críticas. Todos estos engaños que te separan del Padre. Y quizás cambiar lo que me da esta tierra por los regalos que tiene el cielo para darte, que es el amor, la gracia, la misericordia, el perdón, la paz y todas las bondades que encontramos en nuestro Señor. El anhelo en esta noche es que cuando Cristo venga, encuentre una iglesia apasionada. En este tiempo, muchas son las dificultades que encontramos para estar apasionados. Pero yo clamo que su palabra haga avivar
ese fuego de decir, Señor, estoy desesperado, estoy desesperada por vos. El Padre quiere ser un Padre presente en toda tu vida. Quiere ser un Padre presente en cada momento, estar con vos, acompañarte. Y quizás esta sea la noche que le puedas decir, Señor, yo también. Quiero estar todo el tiempo con vos. Quiero vivir con vos. Quiero respirarte a vos. Quiero destilar de vos, que mi perfume sea tu fragancia, que mis palabras sean tus palabras, que me abras los ojos espirituales, apasionada por ver lo espiritual, apasionada por ver, apasionado por ver qué es lo que está pasando en los cielos, qué es lo que está pasando, qué es lo que me rodea, apasionada por verte, apasionada por palparte. Si otros te vieron, si otros te palparon, si otros te tocaron, ¿por qué yo no? ¿Por qué vos no? Creo que sería lo más hermoso que nos puede pasar. Así que yo te quiero invitar en esta noche a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a hablar. Y si estás por primera vez en este lugar, el Padre que está en los cielos quiere ser un Padre de cerca y no de lejos. Quiere ser un Padre que extiende sus brazos para abrazarte, para amarte, para ayudarte y para caminar con vos en todo tiempo y en todo momento. Así que si es la primera vez que estás y querés caminar con este Dios y Padre que entregó a su único Hijo para que seas salvo, para que puedas conocerlo, porque hay un solo camino para llegar al Padre y es por medio de Jesús. Así que yo te quiero invitar a que puedas levantar tu mano si estás en este lugar y decir, Señor, yo te quiero conocer. Así como todas estas personas te conocieron y pudieron ver que vos estabas cerca, que los estabas cuidando y protegiendo, yo también en esta noche. Así que no te voy a pedir de que te levantes ni que pases, solamente que puedas levantar tu mano y decir, Señor, acá estoy, acá estoy. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta noche la fe es avivada en mi corazón. Y yo te abro mi corazón para que vengas a morar en él, para que tu presencia sea viva y real, para que cada día te pueda experimentar y conocerte más y más y poder caminar con vos y vivir con vos. Gracias, Señor, porque en esta noche me arrepiento de mis malas decisiones y de aquellas cosas que me separaron de vos, pero ahora quiero volver a ti, Señor, y que me ayudes a caminar una nueva senda, un nuevo camino, caminar en tu verdad y caminar, Señor, en tu bendición, agradándote y siéndote obediente. En el precioso nombre de Jesús, amén. Y también, Señor, yo te pido por todos los que estamos en este lugar, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre ellos, Señor, y que cada día sea una pasión por buscarte, que cada día, Señor, sea una desesperación. Tu Espíritu Santo, cuando abren los ojos, Señor, sea el primer deseo de decir, Señor, acá estoy. Señor, quiero conocerte, quiero buscarte. ¿Qué tienes para decirme hoy? Señor, ¿en qué me quieres guiar? ¿Hacia dónde tengo que ir? Señor, quiero que camines conmigo. Si tu presencia no va conmigo en esta mañana, no quiero dar un solo paso.
Y cuando me voy a acostar, Señor, en las noches, háblame, dame sueños, despertame. No quiero seguir dormido, no quiero seguir indiferente, no quiero tomar las cosas como si todo fuera igual. Señor, quiero ser un apasionado, una apasionada de tu persona, enamorarme de ti cada día. Señor, disfrutarte cada día, disfrutar tu persona, disfrutar tu bondad, disfrutar todas las misericordias que tenés para darme. Señor, disfrutar que perdonás cada vez que me equivoco y que envías tus ángeles para que me sostengan y no caiga. Señor, sé que muchas veces tropiezo, pero ahí están para ayudarme. Señor, quiero ser consciente que cuando clamo a ti me escuchás, que no sos un Dios de lejos, sino que sos un Dios de cerca, que no sos un Padre ausente, sino que sos un Padre presente, que todo el tiempo tiene un amor desesperante, que quiere caminar conmigo. Yo sé que querés caminar conmigo y querés que yo camine con vos. Querés tomarme de la mano en esta noche, Señor. Tómame de la mano. Tómame de la mano. Señor, tú ves las manos levantadas. Toma de la mano, Señor. Que puedan sentir tu mano. Esa mano de seguridad. Esa mano firme. Esa mano que protege. Esa mano que sostiene. Esa mano del Padre que provee. Esa mano del Padre que sustenta. Y esa mano del Padre que nunca se va a ir. Señor, llena y da una doble porción de tu Espíritu a todo este pueblo que hoy te ama. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nunca más solo.